Primeramente, felicitar a Cristian por la exposición. De hecho, me va a ahorrar muchísimo del tiempo de mi exposición inicial, donde yo quería también hacer hincapié en qué documentos se reconoce el derecho a la salud como un derecho de todas las personas. Quiero recalcar algo que en la conferencia de Cristian me ha parecido muy importante sobre enlazar el derecho a la salud con los derechos económicos, sociales y culturales. De hecho, él habló de una interrelación que está tácitamente entendida desde el punto de vista de que el derecho a la salud da obliga a los estados a mantener una vida digna. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el final de la vida, que va a ser el tema que yo voy a abordar, en lo que se refiere al final de la vida, en los cuidados paliativos, el derecho a la atención médica al final de la vida, lógicamente se trata de que esta dignidad se mantenga hasta el último día de la existencia de una persona, inclusive en su muerte y luego en el tratamiento y en la atención que se debe dar al duelo de la familia que sobrevive. Hablando de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice de que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Los derechos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Define a los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, ¿sí? Sin discriminación, y reconoce que están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. De tal manera que la vulneración del derecho, en este caso, por ejemplo, a la salud, no afecta simplemente al individuo, sino a la familia, a la sociedad en general y a la población de un país y del mundo entero. Eso se debe entender cuando hablamos de que en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿sí? Que le asegure, así como a su familia, ¿sí? Esto es importante, salud y el bienestar. Sí, en la Declaración Internacional entonces de los Derechos Humanos ya se habla de la salud y del bienestar como un derecho a reconocer a toda la población sin discriminación alguna, así como la asistencia o el derecho a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios para que se ejerza esa atención adecuada. ¿Sí? Entonces, en los tratados internacionales, como decía Cristian, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reconoce también este derecho a la salud, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Observación General sobre los Derechos de la Salud del año 2000, donde se dan 4 características importantes para poder ejercer este derecho a la salud, que tienen que ver con algo que Cristian también nos habló en su conferencia sobre el núcleo del derecho a la salud, ¿no es cierto? Y que habla sobre la disponibilidad, con otros términos, ¿sí? Es decir, que los estados están obligados a tener disponibles para su población infraestructura para brindar atención de salud en todas las instancias de atención primaria, de segundo nivel y tercer nivel. Es decir, que la población tiene derecho a lo que decía Cristian hace un momento, a la prevención de las enfermedades, a la promoción de la salud, ¿sí? De hábitos saludables de vida, ¿sí? Y tiene derecho a la accesibilidad, y hablando de aceptabilidad y de calidad como 4 características importantes necesarias para que el Estado brinde la atención de salud a su población. En los tratados regionales como la Carta Social Europea, que les he puesto como ejemplo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que ya lo ha explicado muy bien Cristian, el denominado Protocolo de San Salvador de 1988, se reconocen también el derecho de todos los seres humanos a la salud, a la atención de salud. Y en leyes locales, ¿no es cierto? Tenemos la Constitución ecuatoriana en el artículo 32, ¿no es cierto? Donde se reconoce a la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado en su parte medular.
y la Ley Orgánica de Salud del 2006, que me ha permitido poner el artículo 10 de esta Ley Orgánica de Salud, donde se habla explícitamente de los cuidados paliativos como parte de la atención de salud, ¿sí? Entendiendo, como voy a explicar a continuación, que los cuidados paliativos son una estrategia de atención médica que va más allá de la posibilidad de curar a una enfermedad. Es decir, que cuando no se ha podido promover hábitos de vida saludables, es decir, prevenir las enfermedades, ¿no es cierto? Y las personas han enfermado, siempre hay dos opciones: que el enfermo pueda curarse o que el enfermo no pueda lamentablemente curarse y por lo tanto tiene que pasar a una estrategia de atención médica paliativa. Pues la Ley Orgánica de Salud en el año 2006 reconoce que se aplicarán políticas, programas y normas de atención integral, de prevención, recuperación, rehabilitación, hasta ahí cuando la persona enferma puede acceder a una posibilidad de curación. Y de cuidados paliativos, entendidos estos, cuando la salud no es posible de recuperar en un paciente determinado. La Organización Mundial de la Salud, como explicó ya Cristian, definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo aquí quiero hacer hincapié sobre este concepto, ¿sí? Y sobre el concepto sobre lo que mencionábamos de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, sobre cómo la salud, el concepto de salud, se ve íntegro al hablar del bienestar físico, mental y social, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los derechos a la salud, se habla de la asistencia médica y de los servicios sociales necesarios. Es decir, no solamente tiene que ver con la atención específicamente de los equipos de salud a la población, sino de un complejo equipo interdisciplinario donde participan distintos profesionales para asegurar otros aspectos que no tienen que ver necesariamente con la salud exclusivamente. Entonces, este concepto de salud es un concepto de salud integral. La atención integral de la salud, entonces, comprende varias etapas. Primero, la promoción de la salud a la que ya hemos hecho referencia, la prevención de las enfermedades, que son dos aspectos que deben entenderse, tienen primordial importancia en el primer nivel de atención, pero no solo en este, sino también en el segundo y en el tercer nivel de atención, con el objeto, por ejemplo, de evitar complicaciones de enfermedades ya conocidas y tratadas que pueden empeorar por procesos que se suman durante el tratamiento de una enfermedad en sí. Por lo tanto, la promoción y la prevención, que podrían entender son instancias o mecanismos de atención de la salud que permiten o que se realizan en el nivel primario de atención, tienen que ejercerse también o realizarse en los otros niveles de atención. A eso tenemos derecho todos los seres humanos. Tenemos derecho también a que se ejerza procedimientos de curación y cuando se provoca la producción o se consigue la curación de una patología en sí, tenemos derecho a la rehabilitación y a la reinserción familiar, social y laboral de la persona que había enfermado y que consigue una curación. Esto de atención integral de la salud, cuando hablamos de promoción, prevención, curación y rehabilitación y reinserción de la persona a su familia, a su sociedad y al trabajo, ¿sí? Se queda corto porque tenemos un enfoque sobre la curación. Es decir, damos por hecho que toda atención médica tiene que conseguir la curación de una enfermedad. Y realmente esto no es así, ¿sí? Porque ante la participación o la intervención de un equipo de salud, las opciones son dos: que el paciente pueda curar o que el paciente no pueda curar. La gran pregunta: ¿qué pasa si no es posible conseguir la curación de una persona enferma? Y ahí vienen dos riesgos que se contraponen y que podrían vulnerar, como decía Cristian, justamente el derecho a la salud, ¿no es cierto? Ante la posibilidad de que no se cure una persona, la persona puede ser abandonada por el sistema de salud o, por el contrario, tener un ensañamiento terapéutico, es decir, que los equipos de salud sigan interviniendo muchas veces con procedimientos, ¿sí?, que causan sufrimiento por ser invasivos para el paciente, como por ejemplo ingresos a unidades de cuidados intensivos que no están justificados ante la incurabilidad de una enfermedad.
por poner un ejemplo, ¿no es cierto? De tal manera que tanto el abandono, que es lo que generalmente motiva demandas hacia los sistemas de salud, ¿no es cierto?, por parte de la población, ¿no? También el ensañamiento terapéutico, es decir, hacer más allá de lo que está justificado a pesar de que la medicina moderna nos permita hacer. Abandono y ensañamiento terapéutico son dos opciones peligrosas que vulneran el derecho a la salud de las personas cuando no es posible conseguir la curación de una enfermedad. ¿Cuál es la alternativa entonces al abandono y al ensañamiento terapéutico? Los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Y nacen los cuidados paliativos que tienen o se definen por parte de la Organización Mundial de la Salud como un planteamiento, yo diría una estrategia de atención médica activa. No es dejar de hacer cosas, es adecuar el esfuerzo de tratamiento médico del equipo médico, ¿sí?, a la condición lamentablemente terminal de una persona enferma. El planteamiento o la estrategia de atención médica paliativa pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños. No solo los adultos mayores llegan a etapas terminales de su enfermedad. Eso es importante. Los niños lamentablemente pueden tener enfermedades que los lleven a vivir la etapa terminal de su enfermedad y necesitar cuidados paliativos al final de la vida. Es decir, atención médica integral al final de la vida. Y además de enfocarse en las necesidades de atención al paciente, enfoca las necesidades de sus allegados, vale decir, de las familias íntimas que viven y confrontan la dura realidad de un enfermo incurable. Es decir, que aquí los cuidados paliativos integran, ¿sí? Por eso atención integral de la salud en cuidados paliativos, porque integra y ve como el núcleo de atención, el objetivo principal de la atención en cuidados paliativos, ya no solo es el enfermo, sino es el enfermo y su familia, para afrontar problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Deben prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana de la condición de terminalidad, vale decir aquí en este punto, identificación temprana de la condición de terminalidad, ¿sí?, de la evaluación y de la realización de un tratamiento correcto para el control del dolor y de otros problemas, sean estos en el orden físico, psicosocial y espiritual. Volvemos a encontrarnos con el concepto de la salud en general dado por la Organización Mundial de la Salud. Bienestar físico, psicosocial y emocional. Se hablaba cuando hablamos del concepto de la salud. Es decir, que el concepto de la salud y la definición de la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos convierten al concepto de la salud y a los cuidados paliativos en una estrategia de atención integral. ¿Por qué? Porque involucra o tiene como objetivo de atención al paciente y su familia, porque tiene que conseguir el alivio de un sufrimiento innecesario al final de la vida en el aspecto físico, síntomas físicos de la enfermedad que produzcan sufrimiento, subsanar o aliviar el sufrimiento psicoemocional y social del individuo y confrontar también las necesidades espirituales de una persona que se encuentra en una fase terminal de enfermedad. Pero para entender esto, nosotros tenemos que definir qué es la terminalidad o qué es el estado terminal de una enfermedad que está viviendo un paciente. ¿No es cierto? Dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que la enfermedad terminal debe tener unos ciertos elementos que la caracterizan. Y aquí hablan de 5 elementos fundamentales que los vamos a analizar. Primero, la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que debe ser reconocida como tal por los médicos o el equipo médico que viene tratando esa enfermedad. No puede ser el paliativista, el especialista en cuidados paliativos, que dé esa calidad de terminalidad a una enfermedad, sea cual sea esta. ¿Sí? Vale decir aquí y aclarar, no solo son los enfermos oncológicos, es decir, aquellos que tienen enfermedades relacionadas con el cáncer, que llegan a etapas terminales de su enfermedad, sino cualquier paciente que tenga enfermedades de cualquier otro sistema, órgano que no estén relacionados con el cáncer, pueden llegar a etapa terminal de su enfermedad. Y la incurabilidad, sí, debe ser diagnosticada por el equipo que atiende esa enfermedad de base y debe reconocer que, por lo tanto, al tener el paciente una enfermedad incurable, es un paciente lamentablemente irrecuperable, ¿sí? En lugar de abandonar
el equipo de cuidados paliativos aborda la atención médica del paciente y lejos de decir, no hay nada más que hacer por su familiar o señor, señora, no hay nada más que hacer por usted, hemos hecho todos los esfuerzos, cuidados paliativos aborda una frase que es, tenemos muchísimo que hacer de aquí hasta el final de la vida, ¿sí? Esta enfermedad en etapa terminal, además, tiene que tener una ausencia de posibilidades razonables de una respuesta a un tratamiento específico que ya ha sido intentado o utilizado por el servicio que trata dicha patología o enfermedad. Tiene que haber la presencia de numerosos problemas y síntomas que son normalmente intensos, dolor, náusea, vómito, obstrucción del intestino, múltiples órganos afectados, que son multifactoriales, es decir, que empeoran por varios factores que coinciden en un momento determinado en el paciente y que pueden ser cambiantes de un momento a otro. Esta enfermedad en etapa terminal causa un gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico. Y está muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Es decir, cuando tenemos un paciente ya muy avanzado en su etapa terminal, la presencia explícita de la muerte identifica la condición del enfermo con una etapa de preagonía o de agonía. Y el pronóstico de vida es limitado a un corto periodo de tiempo. Son características que deben concurrir con el objeto de que un médico de cualquier especialidad mencione o diga que estamos frente a un enfermo en etapa terminal y planifique y solicite una atención médica adecuada a esa condición que en nuestra opción, dentro de nuestra opción y de nuestra legalidad, son los cuidados paliativos. Esta situación, como ustedes comprenderán, es muy compleja y demanda una gran atención por parte del equipo de salud y de la necesidad de soporte por parte de los miembros del equipo de cuidados paliativos a los que debemos responder adecuadamente. Esto de responder adecuadamente es obligación del Estado, dado que está reconocido en la Ley Orgánica de Salud el derecho a los cuidados paliativos. Por lo tanto, se entiende que el Estado, como decía Cristian, está obligado a crear una infraestructura para brindar estos cuidados paliativos, a tener recurso humano preparado profesionalmente en las distintas especialidades que participan dentro del equipo de cuidados paliativos, disponer de los fármacos para la atención paliativa, los mínimos necesarios, ¿no es cierto?, que hemos tenido el trabajo con el Consejo Nacional de Salud para que estén y consten en el cuadro básico de medicamentos esenciales, ¿sí? Y disponer de que estos servicios estén accesibles en todos los niveles de atención y a nivel nacional, no solo en las grandes ciudades o en los hospitales de tercer nivel, sino que la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos incluso garantiza la presencia y la atención de cuidados paliativos en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención, con la presencia de unidades especializadas de cuidados paliativos que existen muy pocas en el país y a nivel de las provincias donde no están ubicadas las grandes ciudades del Ecuador, pues están totalmente ausentes. Es fundamental dentro de la comprensión de la enfermedad terminal no etiquetar como un enfermo terminal a un paciente que potencialmente es curable y recuperable. Con esto quiero decir que el diagnóstico de la etapa terminal de la enfermedad y la vida tiene que ser hecho de forma impecable. No se puede, ¿sí?, orientar hacia una atención paliativa y hablar de terminalidad cuando queda pendiente un examen, cuando queda pendiente una cirugía, cuando queda pendiente cualquier procedimiento médico, porque el enfermo, así tenga muy pocas posibilidades de tener un resultado positivo de cualquier procedimiento médico planificado, piensa que ese procedimiento, sí, es la esperanza y que ese procedimiento va a determinar que no es realmente un enfermo terminal. Entonces, esta condición de terminalidad debe ser diagnosticada impecablemente. A todo eso tenemos derecho todos. Cuando nos enfocamos en lo que es la terminalidad y la necesidad de atención médica, a pesar de que se ha diagnosticado esta fase terminal de la enfermedad y la vida, ¿no es cierto? Recordemos el título de la conferencia, el derecho de la atención médica al final de la vida, viendo como una opción de atención continuada, a pesar de la imposibilidad de curar, a los cuidados paliativos.
Y entonces nos surge un concepto que es necesario desarrollar y analizar, la futilidad en la prestación médica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de futilidad, son procedimientos médicos o actos médicos, ¿no?, que en casos concretos, específicos de ciertos pacientes, no son clínicamente eficaces, es decir, no van a dar una eficacia. No mejoran su pronóstico, no alivian los síntomas o no pueden controlar enfermedades intercurrentes en una persona, porque produciría previsiblemente efectos incluso perjudiciales al enfermo en quienes se aplican estos procedimientos, ¿sí? Y que razonablemente resultan ser procedimientos médicos o actos médicos desproporcionados al beneficio esperado por el paciente y, ojo, a sus condiciones familiares, económicas y sociales. Es decir, cuando le decimos a un paciente, mire, realmente podemos hacer muy poco, pero no, hay la posibilidad de hacer este procedimiento que es muy caro y le ponemos en condiciones a la familia de vender su casa, de vender sus propiedades, sus animales, ¿sí? Para procurar un tratamiento cuando en el fondo sabemos que es un tratamiento que con muy poca probabilidad va a cambiar una condición de terminalidad. Ese procedimiento ofrecido es un procedimiento inútil y fútil que se contrapone con el acto ético médico. La opción a la futilidad, entonces, es la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué significa la adecuación del esfuerzo terapéutico? Lógicamente, cumpliendo estos 3 prerequisitos. Que sea impecablemente hecho el diagnóstico de terminalidad, es decir, de que un paciente vive la etapa final de su enfermedad y de su vida, ¿sí? Que se identifiquen las características propias de la enfermedad terminal que ya analizamos anteriormente y que se usen estrategias de diagnóstico de la terminalidad, ¿sí? A través de instrumentos como el NECPAL, que es un cuestionario de 20 preguntas, que tiene una pregunta inicial sorpresa para el médico que trata la enfermedad, que están sospechando no va a ser posible curar. Es decir, que estamos frente a un paciente con una enfermedad incurable y que la característica de ese enfermo va a ser de un paciente irrecuperable. ¿Sí? Al médico se le pregunta si le sorprendería a él que su paciente pudiese fallecer en el lapso del próximo año. Si la pregunta es negativa, esta pregunta sorpresa para el médico es negativa, el cuestionario es 50% positivo para diagnosticar la terminalidad de la enfermedad, ¿sí? Y la posibilidad de muerte en un corto plazo del paciente. Luego vienen 19 preguntas más que tienen que ver con varios sistemas orgánicos del ser humano, es decir, características de insuficiencia cardíaca, características de insuficiencia hepática, ciertas características de insuficiencia renal, por ejemplo, y una sola respuesta positiva a cualquiera de esas 19 preguntas restantes hacen que el NECPAL sea positivo para diagnosticar una enfermedad terminal. Es un proceso rápido, desconocido para la mayoría de los miembros del equipo de salud, ¿sí? Que no manejan cuidados paliativos, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos que muchas veces brindarles el cuestionario, explicar cómo realizarlo, porque es algo muy breve, y hacer que ellos determinen la condición de terminalidad de un enfermo en particular, ¿sí? Y la necesidad de adecuar el esfuerzo terapéutico de la intención curativa de la curación a la paliación. Es decir, que el esfuerzo terapéutico, por eso digo, los cuidados paliativos son una estrategia de atención médica activa, no es solamente dejar de hacer cosas, quitar sondas, quitar monitores, etcétera, sino hacer muchas otras cosas en un sentido más humano, ¿sí? Comprendiendo una condición lamentablemente terminal de un enfermo al final de la vida. ¿Cuándo deben empezar entonces los cuidados paliativos? Me he permitido adaptar este gráfico, ¿sí? Indicando que cuando se realice el diagnóstico de una enfermedad potencialmente incurable o de difícil tratamiento, los cuidados paliativos deben ya arrancar, ¿sí? No sé si ven el cursor ahí, ¿sí? Arrancar con la atención curativa, los esfuerzos curativos, ¿sí? Y abajo los cuidados paliativos arrancan. Pero el porcentaje de atención paliativa es bajo, mientras que en este inicio el porcentaje de atención curativa o de esfuerzos curativos de la atención médica es alto.
Al pasar el tiempo, cuando las intenciones de curación van siendo cada vez menos exitosas, causando complicaciones en el enfermo, muchas veces siendo ya tratamientos que resultan inaceptables por el paciente. En cambio, los cuidados paliativos van intensificando su presencia en la atención de este enfermo y son únicos y exclusivos en el momento de la muerte del paciente. Y todo esto, en línea roja, es atención médica paliativa. Desde el diagnóstico de una enfermedad potencialmente incurable, pasando por todo el proceso de intención curativa, ¿sí?, llegando a la fase terminal donde casi los cuidados paliativos son exclusivos, la atención de la muerte, la certificación del fallecimiento, la hace el paliativista y se extienden más allá de la muerte en la atención del duelo de la familia que queda. A todo eso tenemos derecho todos. Datos y cifras preocupantes para los sistemas de salud, dados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus allegados y afrontan los problemas al final de la vida del orden físico, psicosocial y espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Un resumen del concepto de los cuidados paliativos: sin embargo, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. 78%, casi el 80% de estas 40 millones de demandas de atención paliativa en el mundo son personas que viven en países de ingresos bajos y medianos. Preocupante para los sistemas de salud. Actualmente, a nivel mundial, tan solo el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, incluidos los países del primer mundo, ¿sí?, o los que están económicamente bien dotados y bien cubiertos, ¿sí? Aquí no hace discriminación de países de ingreso bajo o mediano, sino en todo el mundo. Apenas 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, ¿sí? Otros datos importantes: la reglamentación excesiva y restrictiva sobre el uso, por ejemplo, de la morfina, que es algo que vamos a analizar luego con una visión distinta de estos datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, y de otros medicamentos para la atención paliativa, ¿sí?, esenciales, son fiscalizados y privan del acceso a medios adecuados del alivio del dolor, por ejemplo, en el caso de la poca disponibilidad de morfina en ciertos países, y a los cuidados paliativos como atención integral, porque no solamente el dolor es el síntoma a atender en los pacientes en etapa terminal. La falta de formación y concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los mismos profesionales de la salud es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a estos cuidados a los que todos tenemos derecho. Pero yo diría no solamente el desconocimiento, falta de concienciación de los profesionales de la salud, sino también de la sociedad en general. Si preguntamos a cualquier persona si ha oído sobre el derecho a la atención paliativa para sí mismo, para un familiar, pues es bastante desconocido, y por lo tanto, cuando una persona desconoce cuáles son sus derechos, ¿sí?, y aquí lo importante de hablar de este tema, no los exige. Y el sistema de salud descuida, porque no es una demanda importante la de cuidados paliativos, porque dedicamos mayor tiempo, presupuesto y dedicación y esfuerzo a la intención curativa, porque nuestra medicina está diseñada con la intención de curar las enfermedades. Por eso es que la pregunta, la gran pregunta de toda esta conferencia es: ¿y qué hacer cuando no se puede curar una enfermedad? La necesidad mundial, como otro dato interesante, de cuidados paliativos va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque la medicina moderna y todas las medidas de prevención de enfermedades prevenibles, etcétera, en las últimas décadas, ¿no es cierto?, ha aumentado la expectativa de vida de los pacientes, ha aumentado la expectativa de vida de los pacientes, de las personas en general, y por lo tanto, al alcanzar mayor edad en la vida, la presencia de enfermedades crónico-degenerativas es mayor y la posibilidad de pasar, por lo tanto, a vivir la etapa terminal incurable de una enfermedad es mucho mayor. Por lo tanto, la necesidad de cuidados paliativos seguirá aumentando en el mundo. Y algo que es importante tomar en cuenta, que la asistencia paliativa temprana puede provocar, para beneficio de los sistemas de salud y de todas las personas, una reducción de hospitalizaciones innecesarias y el uso de servicios de salud que pudieran ser útiles para personas que sí pueden curarse. Esto suena duro decirlo, pero cuando uno
diagnostica tempranamente una enfermedad terminal y orienta adecuadamente al enfermo y su familia. El sitio donde el paciente quiere estar y donde la familia lo quiere tener es en su casa. Y los cuidados paliativos tienen que acudir al domicilio de esa persona para asistir la parte final de su enfermedad y su vida, dado que en el hospital la posibilidad de curación ha sido descartada lamentablemente. Ahora, visto desde la visión del negocio farmacéutico, estos datos que mencioné, que son preocupantes para los sistemas de salud, pudieran ser una visión de un interés comercial. 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos, 78% de ellas en países de bajos ingresos o de medianos ingresos, pudiera ser de interés para el negocio farmacéutico, ¿cierto? Para la industria farmacéutica. Actualmente a nivel mundial, tan solo el 14% de las personas, ya lo dijimos, necesitan o están cubiertos de esta asistencia paliativa adecuada, ¿no es cierto? ¿Por qué digo de interés comercial? Y se hablaba, y Cristian tocó algo de la medicación, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías médicas crean fármacos que tratan de cronificar la enfermedad en etapa terminal, lo cual no es ético, ¿sí? Desde el punto de vista, si es que el abordar o el acceder a esos sistemas de salud o a esas posibilidades de tratamiento, medicamentos tan caros o medios de diagnóstico tan caros y de tratamiento tan caros, ¿sí? Puede hacer colapsar un sistema de salud. Si es que alguien no maneja este concepto de terminalidad y la opción de dar atención paliativa al final de la vida, el sistema de salud podría colapsar al tratar de inducir a las personas a demandar un fármaco que no está en el cuadro nacional de medicamentos esenciales, por ejemplo, y que resulta caro y que de todas maneras es un tratamiento inútil con el afán de curar una enfermedad que ha sido catalogada como terminal y que por lo tanto la sufre un paciente que es irrecuperable. Podría también estos otros datos, excepto el último, ¿sí?, verse desde el punto de vista del negocio de la industria farmacéutica como una oportunidad de negocio, pues la falta de información de la sociedad y de los equipos de salud sobre cuidados paliativos podría brindar una opción de decir, cuidados paliativos es dar este fármaco, que claro es muy caro, pero podemos prolongar la vida de la persona 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo cual es muy aceptable por las familias que sufren el diagnóstico de una enfermedad en etapa terminal. No garantizar la curación, vuelvo a decir, cronificar la enfermedad, ¿sí? Y si esa cronificación de la enfermedad le asegura 1 mes de sobrevida a un paciente, pero metido en el hospital, realizando sus exámenes, distintos tipos de exámenes en el hospital, ¿no es cierto?, no se compadecen con una intención de los cuidados paliativos que vamos a hablar posteriormente y que Cristian ya lo mencionó, que es la calidad de vida, la dignidad de la vida que queda y la dignidad inclusive durante la muerte. Decía el último no, porque una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud que deberían optimizarse para pacientes que sí pueden curarse. Esto podría ir en contra del negocio de la medicina. ¿Sí? ¿Cuáles son las características entonces de esta atención médica paliativa que vengo repitiendo y recalcando? 1, calidad de la vida que queda, un enfoque profundamente humanista, no invasivo desde el punto de vista de atención médica, sino realización de procedimientos invasivos y dolorosos para los pacientes, ¿sí?, con una corta necesidad o poca necesidad de utilización de tecnología médica de primera línea, de punta moderna, muy cara a la vez, exacto, en cuidados paliativos esto ya no va siendo necesario, y nos enfocamos en la atención al paciente, ¿sí? Poca tecnología o escasa tecnología en la necesidad de la atención paliativa, pero un enfoque fundamentalmente humanista de contacto entre el equipo médico, el paciente y su familia. Tiene una característica integral porque ve la realidad biomédica, psicológica, social y espiritual del individuo y de su familia. Es profundamente integral esta estrategia de atención médica al final de la vida. Considera la muerte como un proceso natural, ¿sí?, como parte del ciclo vital. No nos asusta la muerte a los paliativistas porque consideramos que estamos asistiendo al paciente hasta el momento de su muerte, inclusive si es que es posible. Y adecuamos a la familia a asistir al momento del viaje final de un familiar para que ellos asistan y faciliten esa ida y esa despedida.
sin que esté el paciente agredido en unidades de cuidados, por ejemplo, intensivos, donde el paciente termina o muere, ¿sí? Con sondas, con sueros, con vías centrales, con tubos endotraqueales, conectados a ventiladores, etcétera, y sobre todo solo, abandonado de su familia más íntima, si bien en compañía de profesionales de la salud que lo pueden hacer muy bien, pero que no son su núcleo familiar. No adelanta ni retarda la llegada de la muerte. No es eutanasia, y aquí hay que ser bien enfáticos. ¿No es cierto? La eutanasia es el acto deliberado de la administración a dosis letal calculada para un individuo que cause la muerte en ese momento, lógicamente previo un proceso muy largo en el cual en los países donde está legalizada la eutanasia, sí, se realiza un proceso muy largo hasta llegar al acto final médico, que es, como digo, la administración letal de una dosis calculada para producir la muerte de un paciente que lógicamente debe tener un sufrimiento de muy difícil control. Pero los cuidados paliativos ni adelantan la muerte, no es de eutanasia, ni tampoco la retardan. Por lo tanto, lo que yo decía que a veces es atractivo para la industria farmacéutica de crear fármacos nuevos y proponer prolongar la vida unos días, unas semanas, unos meses, que a veces las familias pelean y demandan por eso, sí, no es algo que se compadezcan con la filosofía de los cuidados paliativos ni con la ética médica. Cronificar una enfermedad incurable, sí, no es realmente hacer una atención adecuada al final de la vida. ¿No es cierto? Y brindan alivio, acompañamiento, es decir, hay que estar ahí con el paciente, con la familia, identificando quién está más afectado que otro miembro de la familia, ¿sí? Identificando el que nos puede ayudar en la atención directa del paciente, ¿sí? Involucrarse un poco en la vivencia familiar, en las necesidades y preocupaciones del enfermo al final de su vida, para que la familia rodee al enfermo y comience a tratar de que el enfermo vaya sacando peso de sus maletas, de su mochila, para este viaje final al que debe ir sin equipaje. ¿Sí? Consuelo y resignación es lo que brindan los equipos de cuidados paliativos, interrelacionando con la familia, haciendo un equipo integral entre el equipo de salud paliativo, ¿sí? Y la familia, que crea un equipo de atención familiar de orden paliativo en casa, tratando de brindar una muerte digna, ¿sí? Y aquí debemos pensar cuál es una manera de conclusión, y para redondear esta idea, ¿no es cierto? Decir de que frente a la medicalización de la medicina moderna, a la tecnología médica que cada vez ofrece más opciones de seguir investigando cosas, de seguir haciendo cosas, a veces sin reconocer una etapa terminal de su enfermedad, ¿sí? Una tecnología médica compleja, una tecnología médica de altos costos, desproporcionados, que pueden reventar el presupuesto cada vez más escueto de atención de la salud, de los sistemas de salud, que a veces resultan desproporcionados, es importante, para la condición de terminalidad de un enfermo, y que resultan para muchos enfermos y familias inalcanzables, ¿sí? Y que pretenden muchas veces, de manera, como digo, no ética, simplemente cronificar un estado terminal, ¿sí? E incluso hospitalizar la muerte, que es lo que ha conseguido la medicina moderna, ¿cierto? Las familias anteriormente veíamos fallecer a los abuelos en casa, y a los niños los llevamos a despedirse del abuelo que estaba muriendo. Esto era lo normal, porque la muerte es un proceso natural, como el nacer, como el crecer, ¿sí? La muerte debe ser considerada como un proceso natural, y por eso les mencioné que dentro de los cuidados paliativos consideran a la muerte como un proceso natural dentro del ciclo vital de las personas. Pues la atención médica moderna, la medicina moderna, altamente tecnificada y complejamente tecnificada, al final de la vida, lo único que hace es cronificar un estado terminal, o pretende hacer en ciertos casos, cronificar un estado terminal, hospitalizar la muerte, ¿sí? Privando así de la presencia de los más íntimos en este acto final de la vida de una persona. Frente a eso, los cuidados paliativos tratan de brindar una atención integral, humanista, respetar la autonomía de la persona y las preferencias del enfermo y de la familia, de querer morir, ¿dónde quiere usted morir? ¿Sí? Si nos hemos puesto a pensar en nosotros mismos, porque cuando hablamos de esto, lo que nos viene a la mente es nuestra propia muerte, que es algo seguro, ¿sí? Y entonces
Respetar esa autonomía y esas preferencias son importantes, y cuando evaluamos a los pacientes en cuidados paliativos nos permitimos analizar estas situaciones. De hecho, podría haber pacientes que hayan tenido ya decisiones anticipadas, por ejemplo, de complicarse nuevamente una enfermedad grave, no hospitalizarse. Las familias, cuando el paciente cae en inconsciencia, lo que hacen es llevarlo al hospital sin respetar ese deseo del familiar. Cuando esto se explica con tiempo, y por eso es que la intervención paliativa debe ser oportuna, temprana, cuando se diagnostica una enfermedad potencialmente incurable, sí, esto en cambio cambia. Y las familias dicen, no, él quiso estar en casa y en casa se queda. Dar calidad de la vida que queda, permitir que la muerte sea digna, rodeado de los seres más queridos, en el lugar donde uno haya querido estar, posiblemente en su propia cama, ¿sí? Y esto concluyo diciendo que es un derecho a defender. A todo esto tenemos derecho. Y volviendo a las palabras del doctor Paula, del magíster Paula, ¿no es cierto? Es decir, la medicalización, la alta tecnología, cronificar el estado terminal, hospitalizar la muerte. Pregunto yo a ustedes, para finalizar, ¿no es vulnerar el derecho a la salud? ¿Sí? Y por otro lado, preguntar, ¿la atención integral, multidisciplinaria, al final de la vida, es un derecho a defender? Muchísimas gracias.